Empezar este video con una frase de un tema de Leo García. Ante todo, este video se va a llamar Saliendo del Closet, ¿verdad? Tengo mucho calor porque tengo la lámpara infrarroja puesta y da un calor bárbaro. Pero está bueno que dé calor porque es un calor que no transpira y hace bien. Les recomiendo las luces rojas nuevamente. Saliendo del Closet. No olviden de tomar su cafecito porque es un video que va a ser largo a pedido de algunas personas acólitas al canal, ¿verdad? Sobre todo las acólito musicales de aquí, ¿verdad? Cuando yo cantaba en Diablo, pero antes de Diablo hubo otro grupo, así que vamos a estar hablando de muchas cosas. Leo García decía en un tema, hablas de mí y no sabes quién soy. Cuánto placer puede dar el dolor. Claro, porque muchas veces el dolor se transforma en placer en ese momento. Es como que parecería de que ciertas entidades que circundan dentro tuyo y que no son de esta dimensión toman posesión de vos. Claro, y sobre todo con las sustancias, ¿verdad? Donde las instancias psicosexuales afectivas pesan mucho, ¿verdad? Como para una estabilidad en un mambo, como es el de la milongota, ¿verdad? Por ejemplo, pero en este caso puntual, yo lo voy a hablar en primera persona, porque en primera persona, cuando yo empecé en un grupo que se llamaba Tremendo, ¿verdad? Sufrí también ese tipo de cosas que están pasando hoy con el tema de Diddy Combs, Tommy Motola, ¿verdad? Y Michael Jackson que quiso hablar y lo encausaron, porque hay algunos que los están de alguna manera salpicando y considero que algunos no tienen nada que ver y otros están recontra pegados, como el que se le escapó un tiro, ¿verdad? En la película Rust, que no me sale el nombre, con Halina Hutchins, que era la vestuarista, que tenía muchas cosas para decir. O de repente el cocinero de los OBAMA, o el cocinero de los Klein On, por ejemplo, que sabía muchas cosas. Entonces, es un tema que es más natural de lo que uno piensa, pero es muy natural cuando ese tipo de transgresiones, de alguna manera, algunos le dirían disgresiones sexuales, ¿verdad? Se juegan entre niños, no que un adulto tome posesión de un niño. Se me revuelve la panza con todo esto y quería hablar muy profundamente y hice un video antes, pero quiero hacerlo nuevamente para que todo lo que tengo aborbotonado acá salga, ¿verdad? Bienvenidos, esto es Radio Aventador, ojalá les guste este video porque hay muchas cosas para hablar, ojalá que lo miren entero. Hablas de mí y no sabes quién soy. ¿Sabes cuánto placer puede dar el dolor? Y cuánta culpa también, ¿no? Pero esa es del mundo. El ser humano es como es. La cuestión es la letra. La letra te mata. La palabra te vivifica. La palabra está dentro de uno. Porque Dios está dentro de uno. Ante todo, a YouTube quiero aclararle que esto es meramente educativo y didáctico. Y vamos a hacer lo posible para que así sea sin transgredir las normas de YouTube en cuanto a lo que se dice y lo que no se dice. Vamos a hacer lo posible, YouTube, aunque no les guste la cruz que hay ahí. Y aunque no les guste el contenido, porque entiendo que si no, hace rato que la gente me conocería mucho más. De hecho, este canal fue reseteado muchas veces, ya tendría muchísimos más videos. Y ni te cuento de otras aplicaciones donde he hecho más de 13.000 videos, donde había muchas cosas condensadas que están hoy.
como la que te voy a contar ahora. Yo cuando terminé en el grupo Diablo, de donde me conoce mucha gente en el año 95, en el año 1998 armé un monólogo que hablaba de el nuevo orden mundial, que en ese momento estaba cibervestido de globalismo, ¿verdad? Y yo lo supe ver en realidad por alguien que me aventó, que me dijo, vos escribí. Sí, a mí me decís que yo escriba. A este pobre reo egoísta, maldiciente y pecador le decís que escriba. Vos escribí, no te hagas el boludo porque sabés de qué se trata. Y en menos de 30 años lo vas a usar. Y aquí estamos. Y no porque él quiera, porque yo quise. En realidad me dijo, este es el momento. Sobre todo el momento que... Claro. Y sobre todo cuando mi vieja dejó de existir por eso. Vamos a tratar de hablar codificado. Terminando ese monólogo, porque antes había venido, como les dije, o no se los dije en este video, yo empecé en un grupo que se llamaba Tremendo, con un productor que en aquel momento era sumamente poderoso y tenía mucha plata para hacer cosas, con el cual hizo el grupo Tremendo. Yo entré de suplente, pero resulta que vos para entrar en ese tipo de grupos, como lo que pasa en la industria discográfica del monopolio de la música en United States, ¿verdad? Lo primero que tenés que entregar es tu integridad física, ¿verdad? Entonces, llegado un momento yo dije, si yo tengo que entregar mi integridad física, ya que tanto lo parí con una vez que me pasó, mi vida terminaría por completo y me llevaría a la nada, todo por ser alguien. Dije, no, de esta me corro. Pero en ese momento acá, todo ese tipo de PET 4, FIL y A, ¿verdad? Estaba más que legalizado, nadie decía nada. De hecho, este bicho iba a buscar chicos a los boliches de Cabildo y Juramento, como Starlight, algunos van a saberlo conocer por aquella época, con su Mercedes Pagoda a buscar pibes para cagarle la vida, ¿no? Para romper el orto, ¿verdad? Y imagínate que eso te rompe la cabeza, inclusive tu estructura psicosexual, ¿verdad? Porque inclusive vos muchas veces sos un pibe que no sabes por dónde decidir en el sentido de decir qué hacer con tu vida. Hasta tal punto que en ciertos lugares, como en Corea del Sur, como le pasa a los chicos de BTS, la familia está cooptada a aceptar ese tipo de cosas, inclusive lo permiten de que el chico entregue su integridad física, ¿verdad? Y si se quiere bajar, lo primero que hacen es ir por un familiar para que no se bajen. Pues suponete que vos te querés bajar y te vas a las islas del Congo para que no te vea nadie. Por más de que te localicen, te fuiste y no querés hablar más nada. No. No hay algunos como las mafias de Corea del Sur que dependen del Estado profundo anglo-estadounidense, ¿verdad? Entonces estamos en un grave problema. Imagínate que la Jabal Lubavitch, ¿verdad? Tiene muchos estudiantes rabinos, ¿verdad? Que de repente, dicho por los mismos estudiantes rabinos, que para entrar a la cofradía de la religión del Talmud, ¿verdad? Lo primero que tienen que entregar cuando tienen 7 años es eso. Entonces, imagínate que es como pasar a otra dimensión de la vida en donde empezás a sufrir una sumisión que ya es inconsciente. Eso es una cosa muy grave porque te condiciona el resto de la vida. Yo, por ejemplo, hasta el día de hoy, con muchos fantasmas, ya no los lucho directamente, que soy amigo de ellos para no tenerles miedo. Porque esas son cosas que están en todos los seres humanos. Pero a las personas que les pasa directamente, carnalmente, entonces están abiertos a cualquier situación y a poder hablarlos como otras personas no. Entonces por esto puedo hablar claramente de lo que está pasando con esto, de Diddy Combs, ¿verdad? Y Liam, que se, entre comillas, suicidaron
que se suicidaron del tercer piso ahí en la calle Costa Rica, donde laburo muy cerca. Lo primero que pensé, lógicamente, este muchacho habiendo estado en One Direction, que es una banda que de la nada salió a la gloria y de repente era conocido en todo lado y estaba en los mejores lugares, vos date cuenta que es geométrico y matemático. Si vos de repente de la nada vas a la gloria es porque lógicamente tu cuerpo fue entregado a las fauces, de donde yo cuando en 1998 había terminado de escribir este monólogo una vez de haber estado en Diablo, primero en Tremendo en el 85, en el 95 en Diablo. De repente a Diablo lo dejé con el segundo disco, porque si yo hubiera continuado, hubiera seguido cantando hasta el día de hoy. Pero cuando quise volver directamente, los ionistas de los Kiroski en aquel momento, que después los terminaron corriendo Cristina, ¿verdad? Por causalmente la muerte de Rodrigo, ¿verdad? Que fue muy dudosa y en donde, claro que estaban impregnados en esa culpabilidad esta gente, ¿verdad? Es lo que se sabe. No es que yo lo digo con certeza, sino que a las pruebas me remito. E inclusive hay muchos abogados que han hablado de eso. En 1998 yo había escrito un monólogo sobre el globalismo cibervestido en el nuevo orden mundial que me lo habían pasado. Me decía, vos escribí y no calles, que ya lo vas a usar. Bueno, macanudo. Yo seguí con mi vida rabiosa hasta que Dios, por propia sincronía, me dio de tomar su benevolencia longánima, ¿verdad? Aprender la realidad por muchas cosas que me pasaron en la vida para hacerme más fuerte y evolucionar, no precisamente cantando, no para nada. Y que no vale la pena. En el canal tenemos muchas cosas sobre las cosas que me han pasado para poder hablar las cosas que hablo hoy. Terminado ese monólogo que tiene unas cuantas poesías concatenadas, encaramadas con monólogos perfectamente sincronizados para redactar lo que era el nuevo orden mundial hoy. Que en su momento yo perdí gran parte de ese monólogo mostrándolo tras una inexplicable sentencia que me dieron, ¿verdad? En las rejas, cuando la política de Patricia Bullrich de voltear perejiles consumidores de drogas me engancharon haciendo un mandadito, laburando de lo que laburaba, y me pusieron de partícipe, ¿verdad? Y fueron a mi casita y me pusieron 15 bolsitas como diciendo de que yo era un bicho que estaba con la bandita, que vendían una bolsita así, le hacían varias, ¿verdad? No eran ningunos narcotraficantes ni ningunos cabecillas narcos, no, nada de eso. Eran perejiles, igual que muchos tantos otros que fueron presos, ¿verdad? Vamos a ser honestos, Patricia. Y así volteaste gente y de repente ustedes vieron que se fue el narco. No, bueno, macanudo, estamos hasta ahí. Pausa. Entiendo esto de que entregar la identidad, la integridad y la identidad física de una persona es entregarte a la sumisión, ¿verdad? Porque cuando te sacan lo más supremo y profundo tuyo, entonces es muy difícil volver a empezar. Por eso mi intención fue de hacer algunos poemas introductorios hace un par de días, mírenlos, porque la gente no llega a entender la profundidad y el dolor que hay en alguno de ellos. Y considero de que, bueno, en este mundo los sensibles hasta ahora no tenemos lugar, pero ya lo estamos empezando a tener. Y a medida que se empiecen a atiborrar este tipo de cosas que salen a la luz, más allá de que Trump es una disidencia controlada, están todos repegados, inclusive Trump. Lo que pasa es que Trump va a hacer lo posible para, de alguna manera, lavarse las manos de lo de Sean Combs, ¿verdad? Porque él también estaba ligado
En su momento, no por tanto tiempo, pero sí con los dos, con Jeffrey y con Didi, ¿verdad? Entonces esa es una industria zaparrastrosa, egoísta y sobre todo fagocitadora sexualmente, ¿verdad? Entonces lo primero que hacen es fagocitarte sexualmente. Y después, obviamente, lo que sale es un muñeco de porcelana cantando, bailando, que sufre mucho, como los chicos de BTS. ¿Vos sabés lo que sufrían esos chicos por hacer las cosas que hacían? Yo personalmente he visto videos de esos chicos cuando eran abusados, cuando eran... y a mí nadie me lo va a contar, ¿verdad? Entonces, esto de BTS es un poroto. Y pensar que la familia es partícipe de esto, ¿no? Contadle que el chico sea alguien, ¿no? Al contrario, mi vieja cuando... Mi vieja no sabía que yo había pasado por un abuso sexual, por el condicionamiento de estar en un grupo como tremendo, ¿verdad? Hasta que yo decidí, escúchame, por ser alguien tengo que estar Open Drugstore 24 horas vendiendo mi integridad física. Imagínate, imagínate. Así les pasa a los chicos como Justin, ¿verdad? Que el primer abusador, vamos a hablar claro, fue este Chovy, del cual sale a la palestra hoy el quilombo este. Y después están atrás Tommy Motola y algunos otros más. Ojalá que no me lo censuren al video porque esta es información real. Entonces la gente ya a esta altura del partido, por más de que me miren 100 personas y ojalá que no sea así, las cosas son así. Terminado, volvemos a la instancia de 1998 cuando terminé con mi monólogo. Leyendo mucha teosofía, muchas religiones, ninguna me cerraba. Sí me cerraba lo de introspectarte en el Dios que está dentro tuyo, porque de alguna manera, más allá del autor traidor, ¿verdad? Siempre te dan a entender de que Dios está dentro tuyo, pero ese es el que medita en las escrituras, no el que va a una iglesia con una cúpula y una antena. Ese está chupado por la energía, por la energía a la que le dicen Brill, ¿verdad? Que es la que maneja este mundo como el de alguna manera dice bíblicamente que la potestad de este mundo está dada al demonio. Y causalmente en eso, todo ese tipo de cosas volaban en mi cabeza y se habían hecho poemas, no solo con eso, sino con la intuición de un nuevo orden mundial, un nuevo reseteo, que lo venían pergeneando, lucubrando, y yo lo veía hasta en las galletitas con chips de chocolate que salían en aquel momento. Cada cartel, cada inscripción, cada calle, cada palabra, cada persona me decía algo con respecto a eso, me daba el significado. Voy caminando por Caballito, donde vivía en aquel momento. Jehová, ¿verdad? Jehová, que de repente es el león que ruge, ¿verdad? Y habla de cabalgar sobre la víctima, ¿verdad? Veo una inscripción muy particular en aquel momento, 1998, tremendamente esclarecedora, ¿no? Que decía, el diablo es G.A.I. Porque esa palabra no es la elección sexual de una persona que elige, o un pito, una... Eso es una palabra rebuscada como que la letra te mata y la palabra te vivifica, ¿verdad? ¿Entendés? Ojalá que tengas que mirar este video 2 veces para entender el significado profundo al que le estoy dando con esto. Sobre todo como damnificado. Y sobre todo en una época donde la pedcuadfilia, en verdad, estaba recontra legalizada acá y nadie decía nada. A vos te podían dejar hecho mierda que nadie se enteraba de nada. Lo mismo puedo hablar. Bueno, quedamos en ese cartel, imagínate. Bueno, este muchacho, Naim, ¿cómo es que se llama? El ex cantante que ahora falleció, que se suicidaron, que se suicidaron, ¿no? YouTube. Y
en una situación, una instancia que puede haber sido que realmente él accedió a eso porque no aguantaba más con el peso que tenía en ese nudo que tenía en el estómago y por el quilombo de venirse a la Argentina con toda esa info, en donde estaban pegados muchísimos, hasta inclusive DiCaprio, todos en esas fiestitas. Había mucha gente que capaz que no estaba atrás de los cuartitos, que es lo que pasaba. Es lo mismo que la gente que no estaba atrás en los templos de Brooklyn, en el subsuelo, estaban en la ceremonia y no estaban atrás ahí en lo que pasaba en los colchoncitos que estaban manchados acá en los colchoncitos chiquitos. Es una cuestión de que mucha gente no está pegada, pero algunas claramente sí están pegadas. Y muchas, ¿verdad? Muchas por mucho tiempo en esos lugares y algunas quedan pegados solo por ir un par de veces. Y bueno, viste, esto es como un delito. Vos fuiste partícipe de una banda en un momento, como me pasó a mí, le hice un mandado. Viste, yo trabajando en una esquina, cuidando coches, le hice un mandado a uno que necesitaba, ¿verdad? De onda, porque era un amigo, quedé chupado. ¿Te das cuenta? Esto es lo mismo. Una vez quedaste chupado. Con la diferencia que esos son delitos sin víctimas. ¿Entendés? Porque de última le compro a un turista amigo y degustamos los dos de las pociones del diablo aspiradas, o sea, es otra cosa totalmente distinta. Pero todo vino a bien, porque gracias a eso hoy soy otra persona, o por lo menos trato de serla, o por lo menos tengo un límite, o por lo menos tengo conciencia, o por lo menos, valga la redundancia de todos los por lo menos, tengo control sobre las sombras, ¿verdad? Y esas sombras, de las cuales uno siempre tiene, ¿verdad? Que muchas veces las personas que tienen problemas psicosexuales, afectivos, traumáticos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, o te haces amigo de eso, o te haces amigo de esas sombras, sea la que fuere, o esa sombra te fagocita el querer evitarla. Vos al contrario, la tenés que invitar a tu sombra a tomar un café y a charlar con vos, a ver qué te puede decir, ¿verdad? Inclusive a pasar momentos con vos, en los momentos en donde vos totalmente estás inconsciente o en pedo, como sea. Hay que dormir con esa sombra, como decía Fernando Peña, duerma con su amigo, se anima a dormir con su amigo. Yo Fernando Peña lo quería mucho y él me quería mucho, pero hasta un cierto punto, porque era de alguna manera el que le decía a Fernando Peña, no, vos no sos un puto perdido, no, no sabés si sos puto inclusive. El tema es que tenés un quilombo en la cabeza bárbaro que la única manera de pasarla bien es así. La verdad, con todo respeto, porque las elecciones sexuales son supremas, pero el ser humano es bisexual. Así que se tiene que permitir muchas cosas para conocerse. Pero más allá de eso, el problema es cuando la mano de un adulto está sobre vos antes de poder decidir sobre una instancia sexual. Y ese es el gran problema que estamos viviendo, que por un lado te lavan la cara haciendo denuncias y por otro es un quilombo bárbaro. Y a eso queremos llegar. Y terminando un poco con esto, porque lo quiero hacer bien corto y no quiero redundar mucho sobre esto, sino más bien que quede todo picando. Acá las cosas son bien claras. Las elecciones sexuales no hace falta fomentarlas por medio de ideologías. La persona decide lo que es, si quiere un pito, si quiere una vagina. Eso está bárbaro. La cuestión es un adulto con un niño. Si sos un niño, jugá con un niño. Así te vas a divertir y vas a elegir sin culpa. De la otra manera quedas de por vida condicionado y anonadado. Entonces es un gran problema y que de alguna manera tiene que salir de una vez por todas todo esto. Y me parece muy bien, no va a salir del todo, pero nada va a volver a ser como antes. La gente ya está muy bicha y date cuenta que el misterio de la vida es sexual. Porque vos fijate que los que tienen el poder y tienen la plata, ¿verdad? Son los que principalmente están corrompidos por esa energía. Sin ir más lejos, el ocultismo, si lo conocen a Aleister Crowley, lo primero que le pedía a sus acólitos, al igual que los de la Chabad Lubavitch, a los que son estudiantes, es que su verdad sea
entregada en una carrera, como decía Capusotto, en una carrera anal, ¿verdad? Entonces, me quedé pensando muchas cosas a ver si quedó algo, pero creo que con eso me hice entender, ¿no? Y quiero agregar algunas otras cosas más, porque este muchacho sabía muchas cosas. Sabía muchas cosas con la diferencia de que era un muchacho que estaba en la gran industria discográfica. Entonces ahí o estás con ellos o si te quieres retirar no sabes si volvés. Y si volvés sos otro en otro lado, nadie te conoce y eso sería bárbaro, pero nunca es así. Me cansó este tema, me cansó. Quiero ser bien claro con esto. Las cosas son así, sobre todo en este tipo de grupos. Vos cuando ves que algo es demasiado bueno para ser real, sabé que le metieron el dedo en el culo, como mínimo. Pensalo, difundilo.